Buenos días a la iglesia, gracias por venir y estar acá. Sabemos que todos los domingos, antes que empiece el servicio de oración pública, hacemos un estudio, estamos siguiendo de cerca el catecismo ortodoxo de Hércoles Colin, y en esta ocasión me toca la pregunta 70, 71 y 72, ¿sí? Porque van a ser breves estas preguntas. Y la pregunta número... no estamos viendo el que ustedes tienen, el de... gracias, el catecismo de Heidelberg, porque no considera esto, porque ellos son paidos bautistas, ¿sí? Por eso estamos tocando este catecismo y ya lo frenamos momentáneamente al otro. Entonces la pregunta número 70 dice así: ¿no debe ser bautizado ningún infante? O sea, es ningún bebé, ¿sí? Ningún chico. La respuesta es ninguno, de ninguna manera, pues no tenemos precepto ni ejemplo para esta práctica en todo el libro de Dios. Entonces la pregunta número 70, ¿qué nos dice? Nos dice si no debe ser bautizado ningún infante. Y la respuesta, ustedes ven que no, de ninguna manera, dice la respuesta. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, amado, porque no hay precepto, no hay un ejemplo que nos muestra en las Escrituras, en todo el libro de Dios, y ningún mandamiento. De acá en adelante, entonces, vamos a considerar todas estas semanas un poco lo que dice las Escrituras en cuanto al bautismo de los infantes, ¿no? Ahora, el paido bautista, ustedes saben, los que bautizan bebé, ellos, escuchen, reconocen públicamente que no hay ningún texto bíblico que mande. Pero ¿cómo ellos argumentan esto? Bueno, ellos tratan esto con el argumento del silencio, diciendo, bueno, tampoco la Biblia prohíbe que se bautice. Y con ese argumento, entonces ellos bautizan sus bebés. Después vamos a ver el otro domingo otros argumentos que ellos tienen, ¿no? De a poco vamos a ir metiéndonos, porque ellos tampoco son tan ignorantes, vamos a decir, en esto. Pero no hay, vamos a decir, la Biblia no hay ningún mandamiento específico que Dios diga hay que bautizar. Pero ellos dicen de que, bueno, tampoco hay un mandamiento que Dios lo prohíba. Mire, con este argumento podríamos decir, alguien podría venirme y decirme a mí, pastor, ¿hay un texto que prohíba fumar marihuana? No. Entonces, no. Entonces la puedo fumar. ¿Por qué? Porque no aparece. Amado, no podemos decir, esto no puede venir, vamos a decir, de nuestros hermanos reformados, un argumento, vamos a decir tan bajo, porque a nosotros se nos conoce ¿por qué? Por sola escritura, ¿sí? Y reformado por eso. Entonces, a mí me asombra que ellos tengan ese argumento, vamos a decir, de que la Biblia no lo prohíbe. Bueno, ahí, con esta pregunta, vamos a seguir con otra más, porque son cortitas. 71. Escuche, ¿prohíbe expresamente la Escritura en algún lugar el bautismo de infante? Respuesta: es suficiente que el oráculo divino, o el oráculo de la enseñanza, mandamiento de Dios, el oráculo divino mande el bautismo de creyentes, a menos que no nos hagamos más sabios que lo que está escrito. Y dice la respuesta: a Nadab y a Abiú no se les prohibió ofrecer fuego extraño. Así dice la traducción. Pero al hacerlo provocaron la ira de Dios, porque se les había mandado tomar fuego del altar. ¿Sí? Entonces es la pregunta número 71. Son cortitas. ¿Sí? El oráculo, o sea, de Dios, o la enseñanza de Dios, dice, escuche, no manda, o sea, ¿sí? Pero el oráculo de Dios tampoco dice prohíbe, no prohíbe, pero por eso nosotros no podemos hacer, porque algo no prohíbe o no está en la Biblia, entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan ustedes, y están dando el ejemplo de Nadab, de Abiú, creo que eran los hijos de Aarón, no sé si se acuerdan. El ejemplo que está diciendo ahí es que
la escritura decía que se le prohibía al número hacer fuego extraño. No lo decía eso. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, Dios los consumió, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir acá es que nosotros, dice este catecismo, no nos podemos hacer más sabios de Dios. Decir de que no se prohíbe y porque no se prohíbe, entonces lo vamos a hacer. Eso simplemente ese es el argumento que se está presentando este catecismo, ¿no? Ahora presten atención en esto. Cuando hablamos nosotros de estas ordenanzas o sacramentos, a mí me gusta decirles ordenanzas más que sacramentos. Ordenanzas que son dos. Es el bautismo y la cena del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Ordenanzas, como bien dice. Si quieren pueden tomar la Santa Cena. Si quieren se pueden bautizar. No, son ordenanzas. Dios manda que se haga. El pueblo de Dios, ¿sí? Que lo haga. O sea, aquellos que son aptos para esto. Pero fíjese, pero esto no es una ordenanza. Si Dios quería que algo se llevara a cabo, lo hubiera dejado muy claro y le hubiera dicho que estas cosas tienen que hacer. Además, creo que en Mateo 28, 18, él dijo que tenía que ir y enseñarle todas las cosas que él le había enseñado. Entonces, si él hubiera querido que esta fuera una ordenanza, lo hubiera dejado muy claro. Y otra de las cosas, fíjese, ellos no le dan tanta importancia a esto del bautismo de infante, pero presten atención porque estas ordenanzas, como el bautismo, es algo que entra dentro del servicio de adoración pública y religiosa, ¿sí? Y presten atención porque cuando hablamos del servicio de adoración pública religiosa, o ¿cómo poder explicarle? ¿Cómo se le debe adorar a Dios? ¿Sí? No es como el hombre quiere. Ya lo dije hace rato, desde el huerto de Edén, a Adán, Dios le dijo cómo debía ser adorado y lo que no debía hacer. Le dejó muy claro, estipulado. Bueno, estas ordenanzas, tanto la Santa Cena como el bautismo, son por eso dice servicios de adoración pública. Entonces, un bautismo que es una forma de adoración pública. No sé si me van siguiendo, aunque sea un poquitito el hilo. Yo no puedo adorarle a Dios de una forma que Él no me ha mandado. Para las iglesias es más lindo, no sé, en este momento poner música y hacer otras cosas carnales, pero Dios no mandó eso. Bueno, el bautismo es una ordenanza y la forma de adorarle a Dios es como Dios ha mandado. Por eso lo que no entienden mucho dicen, bueno, son doctrinas secundarias, no pasa nada con estos tantos problemas, No, amado, quizá para usted que no entiende, pero yo soy un ministro y cuando yo me pare frente al Señor, Dios me va a llamar cuenta a mí. Entonces yo no quiero que usted esté en mis zapatos. Dios me va a pedir cuenta a mí quién se bautizó. Entonces yo no puedo decir, no, si esto no pasa nada, doctrina secundaria. No, porque esto entra dentro del servicio de adoración pública. Y es lo que Dios mandó y estipuló. Deuteronomio 4, versículo 2 dice, no pondrás ni quitarás de esto para que no te venga ninguna de estas maldiciones. En Apocalipsis más adelante dice lo mismo, que no pondrás ni quitarás para que no te venga ninguna de estas plagas. Entonces Dios manda cómo se quiere que se le adore. Incluso la Santa Cena, incluso el bautismo, son ordenanzas de Dios. Y entonces quiero que entiendan que es algo que tenemos que prestarle importancia. Y Dios manda que el bautismo tiene que ser por inmersión, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué ellos creen en esto. El domingo que viene, si me da vida el Señor,
porque vamos a ver que ellos asocian la circuncisión con el bautismo creyendo que es una nueva administración del antiguo pacto, ¿sí? Pero yo voy a traer por lo menos el domingo que viene a colación dos argumentos que vamos a ver sobre esto, o dos implicaciones que voy a comprobar de que no es así, de por qué los infantes no se tienen que bautizar. Pregunta número 72. En este estudio, como están viendo, no es tan complicado. El estudio que viene el domingo que viene va a ser un poquitito complicado. Esto es muy sencillo. Pregunta número 72, con esto vamos a terminar. ¿No pueden ser bautizados los descendientes infantes bajo el Evangelio, así como los descendientes infantes de Abraham fueron circuncidados bajo la ley? Respuesta: no, porque en aquel entonces Abraham tenía un mandamiento de parte de Dios de circuncidar a sus descendientes infantes, pero bajo el Evangelio los creyentes no tienen mandamiento de bautizar a sus descendientes infantes. Bueno, pregunta número 72, ¿qué es lo que está considerando? Dice que si nosotros, bajo el nuevo pacto, bajo, vamos a decir, el Evangelio de ahora, esta nueva dispensación, ¿pueden ser bautizados los infantes? Así como en el Antiguo Testamento fueron circuncidados. Lo que quiere decir esta pregunta es, si en el Antiguo Testamento los jóvenes o los chicos, los bebés, creo que era de 8 días, y escuche, presta atención, eran varones, no eran mujeres, porque no pueden, ustedes saben, no pueden ser circuncidados. Entonces, ahí tenemos otro problemita con la enseñanza de ellos. Podríamos hacer lo mismo, porque si en el antiguo pacto los bebés eran circuncidados, entonces por lógica, como ellos dicen, ¿no? Podríamos hacerlo en el nuevo pacto, si en el antiguo pacto se hacía, y es una nueva administración. No, esto no puede ser así, amado, porque Abraham, si ustedes, yo no voy a ir, pero en Génesis 17, versículo 9, Génesis 17, versículo 10, Génesis 17, 11 y 12, o si quieren más fácil, Génesis 17, de 9 al 12, Abraham tiene un mandamiento de parte de Dios que tenía que circuncidar. Era un mandamiento, es más, cuando creo a Moisés se le pasa por alto esto, Dios se molestó y lo quería matar, ¿se acuerdan? Entonces había un mandamiento de parte de Dios. ¿Usted cree que si en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios era así tan severo, en un nuevo y mejor pacto, si le hubiera pasado por alto a Dios dejar un mandamiento así? Y el Paido Bautista tiene que buscar alguna presuposición o alguna implicación, algo que esté ahí, o hacer una exegesis en el texto para poder encontrar que sí. No, amado, Dios lo hubiera dejado muy claro, porque cuando estamos viendo de las escrituras, que te estoy dando el discipulado, aquello yo que formaba parte de la membresía, estamos por la de las escrituras, dice que Dios dejó muy clara en la parte de las escrituras, la claridad de las escrituras. Dios no anda jugando a la escondida a ver si adivinamos qué quiere o no quiere. Por eso, amados, que quiero que entiendan de que no es lo mismo. Bueno, y hasta acá voy a frenar porque el domingo que viene voy a profundizar un poquito más sobre esto, ¿sí? Pero no podemos andar viendo así como ellos hacen por inferencia o buscando, vamos a decir, algo que por lógica, y si esto estuvo acá, y si se bautizaron toda la casa, entonces por lógica e inferencia los jóvenes también se hubieran bautizado, porque dice toda la casa. Y si en el Antiguo Testamento era, no, amado, no, vamos a ver que el problema con esto, quiero que entienda, que lo voy a explicar el domingo que viene, un poquito más profundo, tengo que hablar de la teología pactual el domingo que viene, es que ellos entienden de una forma, como nosotros entendemos la teología pactual, en nuestro capítulo número 7 de la Confesión de Fe del año 1687, ellos entienden de una forma el pacto abrámico,
diferente a como lo entendemos nosotros, ¿sí? Nosotros creemos nuestra confesión que dice que se reveló con pasos adicionales hasta llegar a Cristo, sino que es el pacto de gracia, como dicen ellos, el de Abraham. No es así. Por eso que es ese problemita que ellos malinterpretan y creen que es lo mismo. Ese pacto de gracia en el Antiguo Testamento no es lo mismo. Sí, ese pacto de gracia se cumple con el Señor Jesucristo. Pero bueno, el problema de todo esto, amado, es que quizás ustedes no lo ven, no lo entiendan, y quizás piensan que esto es así. Pero esto puede abrir a puertas a traer cosas dentro del servicio de adoración pública que Dios no ha mandado, ¿sí? Entonces es grave, y sabemos que tanto el bautismo como la Santa Cena es la forma también como le alabamos y le glorificamos y le adoramos al Señor, porque Dios lo mandó. Entonces no podemos hacer algún fuego extraño que Dios no haya mandado, ¿sí? Y el domingo que viene vamos a considerar algunas cosas que ellos tienen sobre esto, ¿no? Porque ellos tienen sus argumentos, ¿sí? Que no son bíblicos, porque a mí me sorprende porque ellos dicen sola escritura, igual que nosotros, y cuando usted le preguntan que diga, bueno, sacame un texto bíblico, y Amado está como el pentecostal. No tienen texto bíblico. No hay un texto bíblico. Usted pregúntele y no tienen un texto bíblico. Y entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? No hay un texto bíblico. Pregúntele a uno de ellos, vaya que dice. Y entonces, pero ellos dicen, pero tampoco hay un texto bíblico que lo prohíba, dice. Y a mí me sorprende que son hombres amados de alta teología, que han estudiado y tengan semejantes argumentos tan pobres de verdad. Pero el domingo que viene vamos a profundizar un poquito más sobre esto.